Buenos días, soy Alonso con Fe y Pensamiento Crítico. El día de hoy empezamos un nuevo libro y siguiendo con nuestra cronograma de lectura, es un cronograma cronológico en que hemos tratado de armar los libros del Antiguo Testamento en orden de eventos, de años, ¿ok? Empezando de lo más antiguo y terminando en lo más moderno o lo menos antiguo. Hemos leído Génesis, Job, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces y Ruth. Recientemente hemos terminado Ruth y ahora toca leer Primer Samuel. ¿Okay? En la mayoría de los casos vamos a seguir el mismo orden de libros de la Biblia, pero en algunos casos cambia, porque estamos tratando de seguir el rango de años aproximado. Y el libro de Primer Samuel que vamos a leer está alrededor de los años 1000 antes de Cristo. 1000 años antes de Cristo. Moisés era más o menos 1500 años antes de Cristo. Estamos hablando de esta época de acá. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio es más o menos 1500 antes de Cristo. Más o menos. Abraham era más o menos 1000 años antes de Moisés. Eso es 2500 años antes de Cristo. Y Noé era más o menos otros 1000 años antes de Abraham. En fin, ya no me cites en esto, pero es así más o menos los cronogramas de tiempo. El libro de Génesis solamente tiene un rango de 3000 a 4000 años. Solo ese libro. Acá dice del siglo XIX al siglo XVII, 2000 años. Bueno, yo estimo por ahí. ¿Okay? Leímos Job, y ahora Ruth y ahora Primer Samuel. Eso es. Entonces, vamos a empezar con el libro de Primer Samuel. Un libro de 31 capítulos. Este libro va a ser 31 videos de lectura. Y 1000 años antes de Cristo. Las profecías del futuro están claras, de la expiación, de la redención, de la resurrección. Ya todo eso se ha mencionado desde Moisés, desde Abraham, desde Noé. ¿No es cierto? Se ha tenido muy claro las profecías principales de los eventos principales de un futuro para ellos ignorado, bueno, profetizado. Y el capítulo 1 del libro de Primer Samuel. Este capítulo tiene 28 versículos, así que rápidamente lo vamos a hacer. Empezamos con una historia nueva. Estamos en la época en que, volvemos acá, Primer Samuel, Ruth, Jueces, Josué. Esta es la época que hemos pasado. 500 y tantos años después de Moisés y Josué, Josué sucesor de Moisés, en la que han habido un montón de reyes, un montón de invasiones y opresiones del enemigo, según el pueblo de Israel era bueno, acercado a Dios y por tanto bendecido, y o se alejaba de Dios, rompía sus convenios y era castigado por ruptura de convenio. Y entonces entraban en opresión o en épocas terribles de caos. Y acá tenemos más o menos un esquema de los reyes y tiempos de opresión que tuvieron. ¿Okay? Llegamos hasta Sansón, fue la última historia mencionable en los libros. ¿Cuáles fue? En los libros de Jueces. ¿Okay? En ese libro leímos todas estas épocas. El libro de Jueces nomás más o menos abarca 500 años. Ruth, una historia particular más o menos en esa época. Y ahora otra historia particular más o menos en esa época. Estamos hablando desde el año 1400 a.C. hasta el año 1000 a.C. y ahora estamos en Samuel al año más o menos 1000 a.C. Después de Sansón y todos estos reyes y tiempos de opresión, 40 años de opresión con los filisteos, luego viene Sansón y 20 años de paz, más o menos en esa época. Vamos a ver si nos hace una mención particular de algún personaje. Empezamos con la historia de Samuel. ¿Okay? Entonces, hubo un hombre en Ramataim de Sofim, de los montes de Efraín, está ubicando un lugar geográfico, que se llamaba Elcana, un hombre que se llamaba Elcana, que era hijo de Zeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. No conozco a ninguno de ellos, pero ahí está su genealogía.
Este hombre, el Cana, vamos a marcarlo acá para cuando necesitemos recordarlo. El Cana tenía dos esposas. Si es que eso era lícito o no, yo no lo digo, no lo está diciendo, no juzgo, en fin. El hecho era que tenía dos esposas. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía dos hijos, mas Ana no los tenía. ¿Ok? No tenía hijos. Por alguna razón, siempre las historias más valiosas, importantes, resaltables, duraderas y trascendentales vienen después de una terrible amargura. Y es común la amargura femenina de no puedo tener hijos, soy estéril. Y me vuelvo triste y me ruego y ruego y ruego a Dios para que me conceda un hijo. ¿Y cuántos casos incontables habrá en que no se le concede el deseo? Y algunos, poquitos, contables tal vez con una mano o dos, se les concede el ruego. Parece que Ana es uno de esos. Otra vez. Ya hemos tenido a Saraí, la esposa de Abraham. Ya hemos tenido a Rebeca, la esposa de Isaac. Estéril, estéril. Hemos tenido a Raquel, la esposa de, la querida esposa de Jacob. Estéril. ¿No es cierto? Ahora tenemos a Ana. Y estoy seguro que hemos oído de varias más. Pero en fin. Ana no los tenía. Y subía aquel hombre, quien, el Cana, todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. No sé si te acuerdas de estos tres nombres, Elí, Ofni y Finés, los herederos de la tribu de Leví encargados de los oficiamientos del templo. No había templo todavía, pero se había dedicado a la ciudad de Silo como lugar especial donde se había armado ese templo portátil que habían usado los israelitas por 40 años en el desierto. Bueno, ya han pasado 500 años y hay una función de templo allí. No sé cómo era, no sé cuán sólido o portátil era, pero 500 años, mira que debe ser bastante sólido. Pero es el lugar, Silo, desde la época que con Josué entraron a la tierra prometida, justo después de la muerte de Moisés. Y Finés es uno de los personajes importantísimos porque hizo una obra heroica a nombre de Dios en su momento necesario, hace 500 años. Sí, hace 500 años. Entonces, para ofrecer sacrificios, bajaba el Cana a la ciudad de Silo, donde estaban dos hijos de Elí. Ah, ok. Finés es un homónimo nomás, perdón. ¿Ok? Donde estaban dos hijos de Elí. ¿Elí qué es? Guía Elí. No quiero entrar acá. Samuel, profeta, sumo sacerdote y juez del Antiguo Testamento, llamó a Samuel para ser. Bueno, era solamente un sacerdote. ¿Ok? Perdón, lo de Finés me llevó al héroe Finés, hijo de Leví, heredero del sacerdocio del templo, etcétera. Pero es otro igual. Donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Entonces tenemos al Cana yendo al templo una vez al año para ofrecer sus rituales, sacrificios acostumbrados anuales, como todas las personas tenían ese hábito desde que lo implantó Moisés, o Dios por medio de Moisés. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificios, daba a Penina, su esposa, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. ¿Su parte de qué? Del sacrificio, supongo que estaba hablando, porque no estábamos hablando de herencia aquí, me parece. Mas a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana. Amaba a Ana. Aunque Jehová había cerrado su matriz, era estéril, no tenía hijos. La quiero mucho a Ana, una de mis dos esposas. A mi otra esposa, Penina se llamaba, Penina, y todos los hijos que he tenido con ella les doy su parte. No sé a qué se refiere, si herencia o la parte del sacrificio que trae una vez al año, que pueden ser ganados, pueden ser cebadas, pueden ser aceites, etc. Pero a Ana le daba su parte escogida, una parte especial. La quiero en forma especial a Ana,
que es estéril, ¿no? Y tiene una razón para estar triste y bueno. Y su rival la irritaba. ¿Quién es su rival? La otra esposa, Penina, puedo asumir. La irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová había cerrado su matriz. Estaba haciéndole bullying, Penina a Ana. Y como Penina sabía que Ana era como la preferida, entonces la voy a fastidiar con aquello que más le duele, que no puede tener hijos. Y las mujeres, bueno, no solo las mujeres. La, el ensañamiento puede ser muy cruel, muy cruel. Porque Jehová ya. Número 7. Y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual ella lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Interesante frase. Está tratando de animarla, ¿ok? Ahora, qué época aquella en la que la falta de comunicación conyugal o familiar harían que él no se entere que Penina está fastidiando tanto a Ana. Ni veía la interacción, ni Ana le contaba, no sé, veo mucha falta de comunicación, pero es la época. Una época en la que el hombre de la casa era la gran autoridad y el resto, las esposas eran sumisas y calladitas y no hay que decir nada ni fastidiar nada y todo su voluntad. Parece que esa era la época, ¿no es cierto? Entonces, él no está ni enterado. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás triste? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Supongo que tenía 10 hijos con Penina. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, este lugar de sacrificios donde estaba el templo no oficial, porque hemos quedado hace 500 años en la época de Josué en que no se va a construir todavía un templo sino hasta que Dios lo diga. ¿Okay? Y esto va a ser un evento muy importante en la época del rey David, que nos falta todavía muchos años. ¿Okay? Entonces todavía no hay un templo oficial, ni en una ciudad oficial. Se ha dedicado Silo como el lugar por ahora. Ya van 500 años de por ahora, pero así está. Entonces cada año, no. Ana se levantó después de haber comido y bebido, y mientras el sacerdote Elí, el encargado del oficiamiento de los sacrificios en el templo, estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró desconsoladamente. Pobre. Wow, sentí su tristeza, creo. Con amargura de alma. En este momento que leo esto, eh, me ha hecho sentir algo que está ocurriendo alrededor de mi vida. A alguien que amo mucho y en este momento, instante exacto, está pasando por una sensación que podríamos describir lo mismo. Amargura de alma, llorando desconsoladamente ella. Uno hace lo más posible por brindar amor, por dar paz, pero el valle de lágrimas lo tiene que pasar quien lo tiene que pasar. Estamos ahí para apoyarte, para amarte, para darte nuestro respaldo. Y tú tienes que pasar por esa amargura y crecer de ello, porque así se nos ha encomendado en este tiempo, valle de lágrimas, tiempo mortal. Aquí estamos para amarte. Bueno, ella, perdón, versículo 11. E hizo voto. Ana, ¿ok? Está llorando desconsoladamente. E hizo voto diciendo. Voto es casi un convenio. En este caso no nace de Dios y yo lo acepto. En este caso es yo lo propongo. Y pongo mi cuello en la línea, que si no lo cumplo, yo falto. No tenía por qué hacerlo originalmente, pero fue mi iniciativa, lo hago un voto. ¿Ok? Diciendo, Jehová de los ejércitos,
si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, y das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Este aspecto, este término de no pasar navaja sobre su cabeza y no se le cortará el pelo, es una muestra de un compromiso de consagración acostumbrado antiguamente, que me parece que se llamaba los nazareos, que es diferente a los nazarenos, ¿ok? Los nazarenos eran los nacidos en Nazaret, un lugar, pero los nazareos eran los que vivían un nivel de sacrificio y consagración dedicada completamente 100% a un convenio más alto, más elevado, más difícil, más exigente, parte de los cuales significaba nunca me cortaré el pelo. Se habla de Sansón, hijo de, no me acuerdo su madre, que también lo dedicó de esa manera, porque nunca le cortó el pelo. Y fue parte de la magia, no quiero desprestigiar la historia, pero fue parte del secreto del poder que Sansón tenía sobrehumano en el pelo, dedicado al no cortarlo por sacrificio nazareo acostumbrado desde antaño. Acá cuando yo selecciono la palabra navaja, me lleva a Números 6 del 1 al 8, en el que Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo, ahí está, para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún jugo de uva, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas todo el tiempo de su nazareato, o sea, de su tiempo de compromiso. De todo lo que se hace de la vid, desde las semillas hasta el ollejo, no comerá. Un sacrificio extra especial. ¿Por qué? Ese es otro tema, pero en eso consistía. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, o sea, no se cortará el pelo, hasta que se cumplan los días de su consagración a Jehová. Será santo y se dejará crecer el cabello de su cabeza. Durante todo el tiempo de su consagración a Jehová, no se acercará a persona muerta, otro acto de contaminación. No debe contaminarse por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana cuando ellos mueran. No acercarse a ellos, ni cuando su familia muera, porque la consagración de su Dios lleva sobre su cabeza. La consagración de su Dios, ese convenio nazareato, lleva sobre su cabeza como el símbolo del pelo nunca cortado por navaja. Todo el tiempo de su nazareato será santo a Jehová. Un estilo de vida exigentemente puro, más exigente que el resto de las personas que no hacen ese convenio de nazareato. A eso se está refiriendo Ana cuando ofrece a su hijo. ¿Dónde está? Yo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. O sea, su tiempo de nazareato no se acabará sino hasta el día en que el hijo muera. Los días de la vida del hijo. O está hablando de la vida de ella. Bueno, ambos aspectos se cumplen acá. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Se me ocurre una aplicación antagónica aquí. Mucho he escuchado en esta época caótica, de ideologías caóticas en la que yo vivo, que no se debe imponer la creencia de los padres sobre los hijos cuando son pequeños y no tienen capacidad de discernimiento ni decisión. Que debemos esperar a que crezcan y tomen las decisiones maduras por sí mismos. Obviamente esta idea debatible choca completamente con otra ideología ridícula que dicen que ellos pueden escoger si son hombres o mujeres desde los, no sé, 1 año, 2 años o antes. Y eso es estúpido, obviamente, porque por un lado me dices que no pueden escoger religión, pero por otro lado me dices que sí pueden escoger el desempeño de su vida a edades muy tempranas. En fin, no quiero debatir temas absurdos,
Pero el tema de imposición de creencias sobre niños que son vasos vacíos y abiertos a recibir lo que sea que se les dé. Bueno, malo, feo, depende de los padres y ellos lo van a recibir todo y hacer lo suyo. Pero cuando hablamos de religión, con algunas poquísimas excepciones, ¿ok? Asumiendo el honesto deseo personal de ser mejor persona, que cada una de las personas se supone que deben tener. Y esas personas que desean ser mejores se casan y juntos desean ser mejores y acercarse a lo superior, a lo mayor, a lo divino, a lo espiritual. Y ellos tienen hijos, que ellos compartan a sus hijos y impongan a sus hijos lo mejor que tienen, lo mejor que son. Por favor, ¿cómo vamos a tratar de impedir eso? No importa si lo que tú le enseñas es diferente a lo que tú le enseñas. No importa. Cada uno está enseñando lo mejor que tiene, lo mejor que es. Y si a esta persona, padres, les ha tomado 20, 30 años ser lo mejor que pueden ser, y ese máximo se lo dan a un hijo que está empezando, entonces el 100 de los padres es el 0 de los hijos. Y de ahí empiezan los hijos. Y entonces superan y mejoran más, asumiendo la constante utópica fantasía, no quiero decir, pero utópica máxima de que siempre tratamos de ser mejores. Entonces, por supuesto que sí, impongamos a nuestros hijos lo mejor que tenemos. Obviamente, eso se puede llevar a un extremo de juicio y decepción, de que si más tarde, cuando crece el hijo y piensa por sí mismo, decide rechazar lo que se le ha enseñado desde niño, y los padres sufren, se decepcionan, lo desheredan, lo botan, pelean, etc. Ya, eso no es amor tampoco, ¿no es cierto? Hay maneras y maneras y ese no es mi tema. Estoy hablando de la virtud que hay en imponer lo mejor que yo tengo a aquel que no tiene nada. La palabra imponer tiene una connotación negativa, pero lo hago con amor. Con amor le doy lo que con más esfuerzo he cultivado dentro de mí, que vale más, lo más valioso para mí, se lo doy con amor. ¿Cuál es la alternativa que proponen los que dicen que no hay que imponerles nada? ¿No le doy nada? ¿En qué se basa? ¿Va a ser una hoja en medio de las corrientes del mar? Que se lo lleve una corriente ideológica, que se lo lleve otra corriente filosófica, que se lo lleve otra idea, que se lo... Y recién cuando sea grande, ahí sí le hablo de Dios. Es estúpido, es absurdo, es perder el tiempo. Sí, te doy la libertad de que tomes tu decisión, pero también te doy lo mejor que yo tengo, porque yo también tuve la libertad de tomar mi decisión y he tomado esta. Y esta es lo mejor que me ha ocurrido en la vida y te lo ofrezco con todo el amor de mi vida. Si después cambias de opinión, me dolerá, pero será tu prerrogativa, tu derecho. Bueno, suficiente de esa idea que me dio Ana al consagrar a su hijo. Lo dedico a mi hijo, a ti, Jehová, y me aseguraré de que sea, ¿qué dice aquí? Dedicado a ti todos los días de su vida. El hijo puede decir, oye, ¿qué me metes a mí en tu promesa? Pero es lo mejor que la madre puede pensar y es lo que ofrece. ¿Ok? Felizmente en esta época había respeto a los padres, por lo que los hijos respetaban y seguían y obedecían y honraban a sus padres. Hoy en día eso es medio extraño ya. Y aconteció, versículo 12, que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, ese sacerdote que estaba sentado junto a la columna del templo, observaba la boca de ella. Estaba hablando, ¿no es cierto? A una distancia, supongo que no la escuchaba. Mas Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Pensó que estaba borracha. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Deja ya el vino. Ese sacerdote bastante prejuicioso y hasta un poco prepotente, ¿no? Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, muy humilde, no, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra,
sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Derramado mi alma en oración. Recordemos que ella, con amargura de alma, lloraba desconsoladamente y oraba largamente. ¿Ok? Y ella dice, atribulada de espíritu, sí, atribulada de espíritu, he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Qué maneras de reaccionar, no es cierto? ¿Cómo yo reacciono cuando estoy amargo, sobrecargado de algo que me pesa muchísimo? Lo lamento mucho, me detesto tener que vivir esto y estoy sufriendo, he perdido a alguien, he perdido algo, no sé, la salud, el dinero, la familia, lo que sea, o mis sueños, y esa amargura de algo que no puedo controlar, no puedo evitar. Normalmente, ¿qué hago? Normalmente reniego, me quejo, me entrego al abandono de mis propios cuidados, me entrego a los placeres y a las adicciones para nublar mi mente y olvidar mis pesares. Reniego de Dios y me enemisto con Dios y lo que antes pensaba y sentía por Dios. O mi sufrimiento me es ocasión de doblar mis rodillas, de acercarme más a Dios, de hacer convenio y derramar mi alma. El sufrimiento es, como siempre he pensado, como un filo de espada. O me voy más cerca de Dios o me voy más lejos de Dios. Pero eso hacen los sufrimientos. Nos dan una gran alternativa. Grande, grande para bien y grande, grande para mal. Es nuestra oportunidad. La tribulación y el sufrimiento es una gran oportunidad para acercarse mucho a Dios o para alejarse mucho de Dios. Y la decisión siempre fue mía. A veces escucho la frase, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite que ocurran estas cosas? Si Dios fuera bueno, no me hubiera quitado el trabajo, no hubiera violado a mi hija, no hubieran matado a tal persona, no sufrirían los niños, qué sé yo. Y cosas terribles, si Dios fuera bueno, si Dios existiera. O es una oportunidad para agarrar ese terrible sufrimiento y derramar nuestra alma delante de Jehová. Pero si sigo en el nivel infantil de Dios es o Dios no es, existe o no existe, es bueno o es malo, si sigo ahí no salgo de ese nivel infante de progreso espiritual. Pero cuando tengo claras las cosas, decido tenerlas claras las cosas, solo existe esta realidad, entonces sobre esa realidad sufro también. Y los frutos de mi sufrimiento van a ser muy diferentes si los hago derramado a Jehová, a Dios, o si los hago derramados sin Jehová, sin Dios. Porque ambas posibilidades van a dar fruto. Uno es amargo, el otro es dulce. A la postre, a la larga, después. El sufrimiento lo tenemos que pasar. Para eso es esta vida. Y para otras cosas, pero es parte de... He derramado mi alma delante de Jehová, no estoy ebria, le dice al sacerdote Elí. No tengas a tu sierva por mujer impía, malvada, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Qué interesante frase esta. No me tengas por mala, solo estoy sufriendo mucho. Y Elí respondió y dijo, ve en paz. Ok, se dio cuenta que no estaba borracha. Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Palabras trascendentales, viniendo de quien viene. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. ¿Qué está pasando acá? Dios le respondió. Acá no dice, y Dios le dijo. No dice eso.
Pero el sacerdote que tiene el poder de Dios dado al hombre para actuar en el nombre de Dios, ¿dijo algo? Con la autoridad que tiene, si él lo dice, es como si Dios lo dijera. O si él lo dice, Dios debe respaldarlo, porque para eso Dios le dio el sacerdocio. Como dice Jesús a Pedro, y todo lo que atares tú en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares tú en la tierra será desatado en los cielos. Quiere decir, el cielo te respalda. Te doy la autoridad, lo que tú hagas, el cielo te respalda. Esa es la autoridad, una autoridad de Dios dada al hombre para actuar en el nombre de Dios. De pronto, el sacerdote con la autoridad de Dios para actuar en el nombre de Dios le dice, ¿qué le dice? Que Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, que se te cumpla. Y ella, gracias, halle tu sierva, gracia delante de tus ojos, es que así sea, que así sea, que así sea. Y se fue feliz y no estuvo más triste. Qué importante aquí la autoridad. Si viene cualquier fulano de su casa y le dice que Dios cumpla tu deseo, ¿hay autoridad o son solo palabras lindas? Son las mismas palabras, pero sin autoridad. El cielo no puede respaldar, necesariamente. Si coincidentemente el cielo quería que pase eso, pues pasará. Pero la autoridad estoy resaltando acá. Y por eso la historia la cuenta. Elí el sacerdote dijo. Entonces el cielo va a responder. Y no solo eso, antes que el cielo responda, porque Elí el sacerdote lo dijo, ella ya cree. Ella ya siente paz, siente gozo, se fue a su casa contenta, ya no está más triste, dice, porque aún no tengo hijo, aún no estoy embarazada, aún no, pero ya sé y creo y tengo fe en que lo que pido se va a cumplir. Autoridad y fe. Yo siempre he mencionado en muchas conferencias y discursos y reuniones y debates a los tres pilares del universo y rara vez es comprendido esto y rara vez tengo la capacidad de hacerlo comprender. Pero los tres pilares del universo siempre he considerado que son autoridad, fe y amor. Porque por esos tres pilares de fuerzas del universo se mueve todo. Y requiere muchas vueltas para dejarme entender, ¿ok? Pero aquí me está resaltando simplemente autoridad y fe. Obviamente el amor por la esperanza de lo que quiero es lo que me mueve a vivir todo lo demás. Bueno. Y esa mañana, levantándose de mañana al día siguiente, Ana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Se acabó el viaje del sacrificio en Silo y volvieron a su ciudad en Ramá. Y Elcana conoció a su mujer. ¿Qué quiere decir eso? La misma frase oímos con Adán y Eva cuando la primera vez que la embaraza. Es eso. Están teniendo un acto sexual que aparentemente Jehová se acordó de ella. Y Elcana conoció a Ana, su mujer, o sea, tuvieron sexo, y Jehová se acordó de ella. Interesante palabrita, se acordó. Uy, me había olvidado de Ana. O el cielo está respaldando las palabras de Elí, que con autoridad dada del cielo al hombre para actuar en el nombre del cielo, entonces el cielo respalda. Estoy sonando trabalenguas, pero Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, o sea, 9 meses, después de haber concebido Ana, dio concebido el acto concebidor, dio a luz. O sea, después de cumplirse el tiempo, aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, o sea, 9 meses, dio a luz un hijo. Y no pasa tiempo aquí escribiendo del gozo que ella debe haber sentido a las 2 semanas, a las 3 semanas en las que siente algo y cambios empiezan a pasar hormonales y ella empieza a sentir, hace la prueba que habría en ese momento y descubre, estoy embarazada. Qué milagro, ¿no es cierto? Qué maravilla. Yo sufrí, le pedí a Dios
el sacerdote Elí me lo concedió, me lo prometió, estoy embarazada. Ahora yo he hecho un voto de convenio con Dios y voy a dedicar a este hijo, y seguramente va a ser varón porque Dios lo ha hecho, y lo voy a dedicar, consagrar en convenio nazareo a Jehová, que ya es tremendo, ¿no es cierto? Dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Acá estamos leyendo el libro de Samuel, tremendo personaje que este niño va a ser. Diciendo, por cuanto se lo pedía Jehová. Entonces la palabra Samuel significa algo así, pedido a Jehová. Después subió aquel hombre, Elcana, con toda su familia, para ofrecer a Jehová el sacrificio anual y su voto. Al año siguiente, y tenemos un bebé recién nacido, tal vez tenga 3, 4 meses. Mas Ana no subió, ¿ok? Sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, ¿ok? Entonces le llevaré para que sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Esa es la dificultad de consagrar a tu hijo cuando tener un hijo es lo que más deseas. Si lo consagro, tampoco lo voy a tener, pero por lo menos tengo el gozo infinito de haber tenido un hijo y saber que mi hijo está en la mejor situación posible. Destetado, entonces lo llevaré. O sea, ¿qué edad es destetado? ¿6 meses? ¿1 año? ¿2 años? ¿4 años? ¿6 años? No sé, he visto bebés o niños bebiendo del seno de su madre hasta ciertos años avanzados, así que no sé exactamente la costumbre de esta época. Si es 2 años, 4 años, no lo sé. Pero no subiré al ritual de los sacrificios, sino hasta que sea destetado y lo ofrezca, lo presente delante de Jehová y se quede allá en el templo para siempre. Para siempre, el resto de su vida de él. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes. Solamente confirme Jehová su palabra. Extraña orden de frases. Y se quedó su mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Solamente confirme Jehová su palabra. ¿Qué palabra debe confirmar Jehová si ya le dio un hijo? Quédate hasta que lo destetes. Solamente confirme Jehová su palabra. No entiendo el sentido de esta última frase. Y voy a preguntar porque soy obsesivo. La escritura dice, eso dice, ¿a qué se refiere con la última frase de solamente confirme Jehová su palabra? Primer Samuel 1:23, ahí estamos, ¿no es cierto? Sí. Se refiere a un deseo o una oración de que Dios cumpla o haga realidad la promesa o palabra que ha dado. Eso lo entiendo, pero ¿cuál promesa ha dado? Dios no ha dado ninguna promesa. Bueno, ella hizo un voto que si me das un hijo varón, entonces te lo consagro. Ya Dios ya dio el hijo varón. ¿Qué otra promesa hay que dice Elcana solamente confirme Jehová su palabra? ¿Que no muera tal vez, que permanezca vivo? Para entenderlo mejor veamos el contexto. En Samuel 1, Ana, la madre de Samuel, había orado fervientemente a Dios pidiendo un hijo, prometiendo a Dios que si le concedía esa bendición, ella lo dedicaría al servicio de Dios. Dios respondió a su oración, ahí está, ya respondió, y Ana dio a luz a Samuel. En el versículo 23, Elcana, su esposo, le dice a Ana que haga lo que considere mejor respecto a cuándo llevar a Samuel al templo para cumplir su voto de nazareo, de nazareato. Pero añade esa frase expresando un deseo de que la voluntad de Dios manifestada en su palabra o promesa se cumpla. Pero ya se cumplió, esa es mi pregunta.
La expresión confirme Jehová su palabra implica confirmación de la promesa divina, confianza en la fidelidad de Dios, reconocimiento de la soberanía divina. Sí, veo humildad, pero a destiempo. En resumen, solamente confirme Jehová su palabra. Es una súplica para que Dios ratifique y lleve a cabo su propósito y promesas en la vida de Samuel. ¿Qué propósito y qué promesas? Si es que las han habido, no las hemos leído. A eso me refiero. Asegurando que el voto de Ana y el destino del niño se alineen con la voluntad divina. Ya, pero es a given, está supuesto. Es un reconocimiento de que aunque Ana y el Cana cumplen su parte, el resultado final depende de la fidelidad y el poder de Dios. Ok, ok, entonces es una forma de decir que, 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 que Dios lo bendiga. ¿Sí? Que Dios lo bendiga. Pero no entiendo el propósito de esa frase en ese momento si la promesa era de si tener un hijo o no, y ya lo tuvo, por lo que la promesa ya se cumplió y no hay más que el cumplimiento, no hay más pendiente que el cumplimiento del voto de Ana. Dios ya no tiene nada pendiente prometido necesariamente porque el hijo ya nació. Entonces encuentro innecesaria y fuera de tiempo estas palabras de Elcana. Tu duda es válida y refleja un análisis profundo del texto. Vamos a desglosar el propósito de la frase solamente confirme Jehová su palabra. Contexto. La promesa inicial y su cumplimiento parcial. Parcial, ¿por qué? Es cierto que la promesa implícita en la oración de Ana era que Dios le diera un hijo, y con el nacimiento de Samuel esa parte de la promesa ya se había cumplido. Ana había prometido dedicar al niño al servicio de Dios y en el momento del versículo 23 aún ella no ha llevado a Samuel al templo, pero está planeando hacerlo después del destete. Perdón. Sin embargo, en la mentalidad bíblica, las promesas de Dios a menudo trascienden el cumplimiento inmediato y abarcan un propósito mayor. Lógico, eso sí no puedo argumentarlo. El nacimiento de Samuel no es solo el cumplimiento de una petición personal de Ana, sino parte de un plan divino más amplio. Ya, eso lo puedo deducir porque Dios sabe más que nosotros y cualquier cosa que Dios hace, no, como dice el dicho, no ata hilo, no pasa agujas en hilo o algo así. No hace algo sin un propósito más grande, ¿no es cierto? Un plan divino más amplio. Samuel será un profeta, juez y líder clave en Israel. Tanto, cosa que no hemos leído. Aunque esto no se menciona explícitamente en el 1.23 que estamos leyendo, el texto asume que Dios tiene un propósito continuo para Samuel. Muy bien, podemos asumirlo porque conocemos la historia futura, pero Elcana, padre, y esta Ana, madre, ¿lo sabían? Tal vez lo sabían y no está dicho. Ok, si es así, entonces ellos saben que hay una historia potente que viene con este niño. Que Dios, ¿cuál es la frase? Solamente que Dios confirme su palabra. Ok, tal vez ellos han recibido la revelación de que este hijo va a ser especial. Ok, es así, entonces tiene sentido. Como no lo he leído, por eso lo pregunto. El significado de confirme de Jehová su palabra no está sugiriendo que la promesa de Dios esté incompleta o que dude de su cumplimiento. Más bien está expresando una oración de deseo de que Dios continúe guiando y cumpliendo su propósito en la vida de Samuel. Entonces están entendiendo que el propósito de la vida de Samuel de pronto es más importante que el propósito de la vida de cualquier fulano normal. Es verdad, lo voy a consagrar, pero además Dios lo va a escoger para algo muy grande. Que Dios confirme su palabra. Ahí tiene sentido la frase, que Dios confirme su palabra. Más allá del nacimiento, en otras palabras, está
pidiéndole a Dios que asegure que todo lo relacionado con Samuel, su dedicación al servicio a Dios, su vida, su papel en el plan divino, se desarrolle según la voluntad de Dios. Muy bien, la frase no es innecesaria, sino un acto de fe y sumisión. Asumiendo ahora yo que ellos sabían que hay ahora un propósito más grande y especial para este bebé, entonces sí tiene sentido la frase. No voy a continuar leyendo porque ya entendí. Porque parece fuera de tiempo, puede parecer necesaria desde una perspectiva moderna porque tendemos a ver las promesas como eventos con un inicio y un fin. Ana pidió un hijo, lo tuvo, fin. Me encanta conversar con esta inteligencia. Pero en el contexto bíblico, la palabra de Dios no es solo una promesa específica, sino una voluntad activa y continua. El Cana no está diciendo que que haya algo pendiente en un sentido contractual, sino que está invocando la guía y el poder de Dios para lo que viene, la dedicación de Samuel y su vida de servicio. Me gusta, me gusta. Voy a quedarme con el aspecto inspirador, no, el aspecto de la inspiración que estos padres deben haber recibido de que el propósito ahora para este niño, ya que tú lo has dedicado, consagrado y vas a cumplir tu promesa, entonces yo, Dios, lo voy a agarrar y voy a hacer algo grande con él. Y ellos, pues, ok, no lo lleves ahora, llévalo cuando lo destetes y que Dios cumpla sus promesas. Ok, perfecto. Estoy satisfecho. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. ¿Dice edad en algún momento? Y después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con 3 becerros y un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. El niño era pequeño, todavía no dice edad. ¿Puedo asumir 3 años? ¿2 años? Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, el mismo sacerdote que había hablado con autoridad a ella hacía 2, 3 años, ¿no? Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. ¿Cuánto pararía nuestro sufrimiento si pudiéramos ver el día de nuestro gozo? Qué difícil es poder ver, imaginar, proyectarse al día de nuestro gozo durante el día de nuestro sufrimiento. Aquí está el momento más gozoso de ella, y ya los últimos 2, 3 años, ¿no? Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Tú que has hecho una promesa, cúmplela. Asegúrate de cumplirla. No seas tú la mano que cierra la puerta de tus propias bendiciones. Cumple tus promesas, cueste lo que cueste. Hazlo. Y tus sufrimientos se volverán gozo. No hay duda de eso. ¿Cuándo? No es para nosotros de saber ni controlar, pero ocurrirá. Y adoraremos allí a Jehová. El llegar a pensar que un día agradeceré por esto, este sufrimiento terrible que estoy viviendo o que he vivido, que voy a agradecer por esto, es inconcebible. Pero si transformamos nuestra amargura en derramamiento de alma a Jehová, nuestro sufrimiento se volverá gozo, y en ese gozo agradeceremos por el sufrimiento pasado, llenos, plenos de gozo. Me ha conmovido esta historia, este inicio de historia. Ana, me hace acordar a ti. Todo sufrimiento se volverá gozo, si tan solo tú cumples con tu parte y derramas tu sufrimiento, tu alma, en el lado de Jehová. Y estaré allí para verlo, en cada paso. Cierro aquí este capítulo.